Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este viernes que es 31 de enero del año 2025. Una edición especial de la tertulia de los viernes porque estamos ubicados en la azotea del Centro de Fotografía de Montevideo. Y nos acompañan, ¿quiénes? Bueno, tres de los tertulianos habituales de En Perspectiva, que además son aficionados a la fotografía y han colaborado con el centro. Voy con los saludos. Juan Grompone, ¿cómo te va? Buen día para todos. Alejandro Aval, que sigue peleando con el micrófono. Buen día. Buenos días, Emiliano, y audiencia y compañeros. Carolina Porley, ¿todo bien? Todo bien. Bueno, y sumo un cuarto, un fotógrafo conocido por la audiencia, pero además invitado cada tanto en nuestras mesas, Armando Sartorotti. ¿Cómo te va, Armando? ¿Cómo están? Gracias por invitarme. El Centro de Fotografía gestiona un acervo de imágenes de los siglos XIX, XX y XXI con énfasis en la ciudad de Montevideo. Al recorrer el archivo se puede seguir la evolución de la ciudad. Por ejemplo, vemos cambios de diseño de la Plaza Independencia a lo largo del siglo XIX y siglo XX, vemos la construcción del Palacio Salvo, el Jardín Villa Dolores de Alejo Rosselli Rius y Dolores Pereira en el año 900, el viejo Parque Urbano, que después conocimos como Parque Rodó, el Parque Capurro en la década de 1910, los orígenes de Positos con sus chalets y sus hoteles, la evolución edilicia de la avenida 18 de Julio o la construcción de la Rambla Sur. Son fotografías que seguramente muchos de ustedes conocen después de haberlas visto, bueno, en distintas publicaciones, en las fotogalerías al aire libre que el CDF ha montado en la ciudad o eventualmente en sitios de internet. Ahora, la pregunta que quiero hacerles, estimados tertulianos, es: ¿qué nos dicen estas imágenes de Montevideo? ¿Qué uso hacemos de ellas? ¿Nos sirven para alimentar la nostalgia, esa a la que somos tan proclives los uruguayos, o nos recuerdan cómo hemos progresado? ¿Nos interpelan sobre el Montevideo que tenemos hoy? Carolina, tú tenías esa inquietud, te pido que largues y después siguen los demás. Dale. Bueno, sí, yo planteé ese tema porque, bueno, justamente como docente lo trabajo en el aula, trabajo mucho con el acervo fotográfico del CDF, que aparte lo podemos acceder a él en alta resolución en la web, ¿no? Entonces, uno de los ejercicios que hago con los chiquilines de bachillerato artístico cuando arrancamos el curso es trabajar con una fotogalería que ya tiene unos años, pero que la podemos descargar y ver de internet, que era Arquitecturas Ausentes. ¿Sí? Y era una fotogalería que lo que mostraba eran, bueno, imágenes de la ciudad, de edificios, de esquinas, de lugares, en determinada época y hoy, ¿no? Entonces yo empiezo siempre el curso con lo que era, por ejemplo, la estación de ANCAP en Arenal Grande, la estación de Lorente Escudero, una estación con una arquitectura náutica, ¿no? Que además era florería también, florería Taurino y estación de nafta, ¿no? Una arquitectura espectacular, una obra maravillosa desde el punto de vista arquitectónico. Bueno, empiezo con esa imagen, aparte justo en los colegios que trabajo, que queda muy cerca de ahí, bueno, a ver, ubican este lugar, ¿qué hay acá ahora, no? Y bueno, y el antes y el después, ¿no? Y ahí hay como viene una sensación de pérdida, ¿no? De ausencia, de pérdida, de deterioro, ¿no? Era más lindo aquello. Es preciosa. Busquen, los invito a los oyentes en internet, pongan estación de ANCAP, Arenal Grande, Lorente Escudero, impresionante la obra. Y bueno, y entonces les digo a los chiquilines, bueno, tienen que elegir una obra, hay muchas, ¿no? En esa fotogalería, en esa exposición de arquitecturas ausentes, y tienen que comentar y ver si ganó o perdió la ciudad con esa ausencia, con esa remoción. Y entonces ahí me parece interesante situaciones que surgen, por ejemplo, con un caso que nombraron hoy con Daniel Sosa, que es el Hotel de los Positos, el hotel que estaba sobre la playa. Y muchos chiquilines la eligen. ¡Ah, profe, este edificio, qué majestuoso! Y le digo, ¿a usted les parece que no esté más ese edificio es una pérdida para Montevideo? Y entonces, sí, porque le digo, ¿y a usted les gustaría que hayan hoteles arriba de la playa, en la harina? Claro, era otro concepto, ¿no? Claro, entonces concepto. Ahí también ver eso, ¿no? A veces la nostalgia nos juega como una mala pasada, ¿no? Esa cosa de que todo fue mejor, y bueno, y reflexionar un poco que hay cambios que, bueno, que tienen que ver
con procesos positivos, ¿no? De la ciudad. Ese es uno, ¿no? Pero me parece interesante esto de, bueno, cuando abordamos el pasado, no abordarlo solo desde un lugar nostálgico, que somos muy proclives uruguayos, sino también como entender ciertos procesos. Otro ejemplo que trabajamos mucho es el del Teatro Urquiza. El Teatro Urquiza, donde ahora está el Auditorio del Sodre. Que obviamente cuando fue teatro en la década del 10 era un edificio modernista, nuevo, precioso, pero que hoy, lo que está hoy también es un edificio sumamente valioso, ¿no? Desde el punto de vista funcional, desde el punto de vista también arquitectónico, estético. Entonces no todos son pérdidas y también es interesante ver cómo, bueno, los lenguajes, los usos, cómo cambian y bueno, y esa relación entre el hoy y el ayer, ¿no? Tal vez querríamos tener los dos. Capaz, ¿no? Tal vez querríamos tener el Urquiza, claro, y el Auditorio del Sodre. Vos sabés que con los teatros esos de la década del 10, y con esto termino, pasó algo interesante, porque son varios, ¿no? Está el Teatro Cataluña, algunos en 18 de julio, que en la década del 10 tuvieron un lenguaje más bien Art Nouveau, ¿no? Como muy modernista. Después en los años 30 fueron transformados en cine y ya las fachadas las cambiaron por fachadas mucho más modernas, austeras, sobrias, abstractas. Y después muchos terminaron ¿en qué? En estacionamientos, en iglesias, ¿no? En los años 90. Sí. Entonces, o también, en tiendas también. O en tiendas también. Sí. Entonces es interesante ver también ese proceso en materia de uso y en materia estética, ¿no? De cómo va cambiando la ciudad, que no siempre es negativo. Juan, ¿tú qué decís a propósito de qué nos dicen estas fotos? Lo primero que quiero decir es que yo fui al Teatro Urquiza y fui cuando era Sodre y hasta que se incendió. Pero quiero recordar... ¿Y con cuál te quedás? ¿Con aquel teatro o con el complejo hoy del auditorio? Con aquel teatro, era mucho más lindo, pero más chico. Pero quiero referirme ahora al tema, ¿no? Sí, vamos ¿Qué significa? Yo primero quiero referirme al archivo fotográfico de mi familia, es decir, tengo un siglo de fotografía familiar. Este archivo comenzó con mi abuelo Carbonell, que sacaba fotografías y además tenía un laboratorio en su casa. Continuó con mi madre, que heredó por la fotografía, y luego me lo transmitieron a mí. Yo recibí mi primera máquina fotográfica a los 6 años, ¿no? Y mi primera máquina de 35 milímetros a los 15, y ahí sí seguí. Y entonces mis hijos también continúan siendo fotógrafos, de modo fotografiando. Entonces tengo un archivo familiar de decenas de miles de fotografías, ¿no? Es decir que es impresionante y algún día posiblemente termine acá en esta institución. Pero quiero después referirme a grandes colecciones fotográficas importantes. Creo que tal vez la más antigua es la de la Guerra de la Triple Alianza, que está en la Biblioteca Nacional, hecha por un corresponsal norteamericano. Son fotografías de alrededor de 1868, cuando la fotografía era absolutamente incipiente. Luego, otra colección que me parece son las 14 imágenes de la demolición de las murallas de la ciudadela de Montevideo, ¿no? Lo que hoy es la Plaza Independencia. Esas son fotografías de 1875, con la peculiaridad que son fotografías estereoscópicas. Estereoscópicas en 1875, ¿no? ¿Qué es eso de estereoscópicas? Estereoscópicas. Quiere decir que con un aparato que permite ver con cada ojo una foto, se ven en relieve. Ahí está. Esos aparatitos que muchos seguramente han usado, que recuerdan, que hoy no están en circulación. Y ¿no? se ve la demolición progresiva de la ciudadela en una cosa impresionante. Son los predecesores de los lentes 3D, de toda esta tecnología 3D que ahora se nos ha venido eran encima. 2 imágenes, ¿no? Dos imágenes. Prácticamente eran idénticas, 2 imágenes. Era falsa estereoscopía porque se nota que son una fotografía está tomada y luego está corrida la máquina para tomar la otra. No era de una máquina estereoscópica, ¿no? Acá, perdón, Juan, acá el CDF tiene la colección que donó a la Intendencia Fernando García del fotógrafo Jesús Cubellas, que eran 450 más o menos placas estereoscópicas de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Sí. Bueno, otras imágenes que me llaman la atención son las imágenes de Montevideo cuando empiezan la circulación por la izquierda, porque yo me acuerdo en vida mía, cuando era escolar, con el cambio de mano y todo el lío que armó el cambio de mando de pasar de circular por la izquierda a la derecha, de modo que son interesantes estas. Y finalmente la evolución de la Plaza Independencia, de la Rambla Sur, y la colección Belloni, del cual tuvimos la suerte de encontrarla en la feria, ¿no?
De paso, ya que mencionaste la Plaza Independencia, recuerdo que en nuestro ciclo de Arte y Movida en Perspectiva tuvimos alguna semana, hace un tiempo, fotos del CDF justamente, de que en la Plaza Independencia se inauguró el monumento a Artigas, ¿no? Claro. De la época aquella, cómo era la plaza, cuál era su entorno y sobre todo, por ejemplo, cómo fue la inauguración misma, ¿no? Es divina esa foto en la que está por inaugurarse el monumento y no se lo ve porque está cubierto por enormes banderas, ¿no? La bandera uruguaya de un lado, la bandera de Artigas del otro, y lo que se ve es eso, un misterio, ¿no? ¿Cómo será los momentos previos, las horas previas, ¿no? Los oyentes deben recordar que la tuvimos esa foto exhibida durante días. Pero ¿quién sigue ahora? No sé si Alejandro. Sí, Alejandro, creo que va a dejar y dejamos al fotógrafo para el final. Juan hablaba de su historia familiar un poco incidentalmente. Bueno, yo tengo la misma, pero más vieja todavía, como ya lo sabe Juan. O sea, las primeras fotos familiares de mi familia se remontan a la década del 80, del siglo XIX. Y después, bueno, tengo fotos de muchas, de todos mis tartarabuelos y tartarabuelas, por supuesto, de los bisabuelos, tíos abuelos, primos, todo lo demás. En la familia había muchos fanáticos de la fotografía, incluido además mi abuelo, después mi padre y después todos nosotros. Algún hermano mío fue presidente del Fotoclub Uruguayo y son bastante fanáticos, creo que todos, de la fotografía. Tengo también decenas de miles de placas de vidrio, de todo tipo de registros de lo que es la historia de la fotografía en el Uruguay, en particular durante el siglo XX, ¿no, verdad? Hasta ahora, que ahora ya como que no tiene gracia, ha perdido mucho la gracia. Ahora en Uruguay hay unos 3 millones más o menos de fotógrafos. Ya hablaremos de eso. Pero sí, claro. ya vamos a hablar de eso. Ahora, ¿qué es lo que me sucede cuando veo las fotografías, esas buenas fotografías que mencionaron ustedes y otras tantas, en particular de Montevideo, pero puede ser de otros lados? Lo que veo, lo que siento es, primero, un registro de la época en la cual vivían nuestros antepasados. Y antepasados que, como ya les decía, los tengo muy bien identificados, los tenemos muy bien identificados. Yo he escrito la historia, un libro de cada uno de ellos, de más o menos unas 300 páginas, de cada uno de mis tartarabuelos, de cada uno de mis bisabuelos y de cada uno de mis abuelos, y además de mis padres. Y tengo muchísimas vivencias que se ven reflejadas en esos rastros fotográficos correspondientes a las épocas en que cada uno de ellos vivieron. Y eso es lo que más siento. Digo, esto es lo que veían, lo que vivían, donde estaban, bueno, fulano, mengano, sultano, en particular los antepasados directos. Pero ¿es mejor o peor? Pues de alguna manera Carolina le decía, tú también, tú habías preguntado. Yo creo que la evolución de Montevideo en concreto ha sido positiva. Para mí ha sido positiva. Es cierto, se han perdido algunos edificios, algunos lugares, quizás se fueron deteriorando con el tiempo, otros se han logrado mantener o reconstruir, como yo que sé, el Parque Capurro, por ejemplo, que antes era un desastre, mejor dicho, antes era fantástico, después pasó a ser un desastre, y ahora está bastante bien mantenido. No digo que exactamente igual de como eran a comienzos del siglo XX, pero por lo menos muy parecido y en términos generales. Es una digna recreación. Sí, pero está muy bien hecho, está muy bien mantenido ahora. Yo creo que las fotos, además del Centro de Fotografía, tienen que haber jugado un rol fundamental en esa reconstrucción. Hasta en los detalles, no tengo ninguna duda, pero bueno, digo nada más que como un ejemplo. Hay otra cantidad de cosas que, bueno, por suerte han ido cambiando. La Rambla Sur, sacando la discusión de la ciclovía, esa que hicieron ahora, que no es un tema aparte, la Rambla Sur es una obra maravillosa y me parece perfecto que reconozcamos cómo era antes, pero la sensación que a uno le queda es que cuánto mejor está ahora toda la Rambla Sur de Montevideo, toda la Rambla en realidad, pero sobre todo la parte de la Rambla Sur, de cómo estaba en los comienzos del siglo XX hasta la década del 30, más o menos, que fue cuando se armó la nueva Rambla Sur. O sea, ¿no te gustaría tener el bajo hoy en Montevideo? No, creo que no. Y hay otras cosas que están muy bien mantenidas. El Teatro Solís está perfecto.
hasta mejorado. Tiene, cierto, algunas cosas pequeñas que podrían haberse mantenido y no se han mantenido, pero en general uno puede decir que está muy bien. En la historia del Palacio Salvo, bueno, esa la tengo muy cercana, pero no voy a hablar en detalle de eso. Pero Alejandro la tiene muy cercana porque la familia Salvo justamente forma parte de sus antecedentes y por lo tanto tiene todo ese registro, ¿no? es verdad, sí, escribí un libro incluso sobre eso, sobre el Palacio Salvo, pero el Palacio Salvo está, bueno, ahora está con todos esos andamios desde hace ya muchísimos años que no terminan de sacarse, pero está muy bien mantenido. Hay un proceso de restauración lento, pero se está haciendo. Ahora van a limpiar las galerías. En los 90, ¿no? de todos modos, le sacaron las cúpulas, unas cúpulas Porque que se habían, caían. porque se caían, pero podrían haberlas reconstruido. Sí, Y por sin eso. embargo, en los 90 las barrieron, ya quedaron muchas, Sí. esos upside que tiene, esos Sí, no sé cómo se llama eso, pero era como un merengue abajo de cada una. exactamente, eso lo sacaron todo. Sí, después Y capaz que se puede poner después de nuevo. después eso. que se cayó alguno. En Pero es base a verdad, las ustedes fotografías hablaban que incluso se en la guardan. radio de la reconstrucción, mejor dicho, la transformación del Palacio Salvo en algún momento. Sí, ahora Adentro. en estos días se está iniciando una nueva etapa de la restauración que corresponde a las galerías por las que la gente camina, porque cubren veredas sobre 18 de julio y sobre la Plaza Independencia. Y la galería que atraviesa abajo el Palacio Salvo. Está bien, pero ahora van por las exteriores que cuando terminen de ser limpiadas y restauradas van a lucir espectacular, porque claro, si uno mira para arriba, se da cuenta del valor que tiene esa arquitectura, pero está todo sucio, no está todo manchado, mucho negro, todo eso. Bueno, pero Montevideo está bastante bien mantenido en ese sentido. Yo no encuentro, Bueno, a viendo ver. las fotos anteriores, perdón, discúlpame un segundo, viendo las fotos anteriores a las cuales tú hacías mención, y al margen de todo lo que me puede despertar como el reconocimiento, el lugar donde vivían nuestros antepasados o nuestra propia niñez, lo cierto es que no veo que sea un deterioro en relación a lo que había, sino al contrario, en términos generales y por supuesto sacando excepciones, ha sido un progreso. De todos modos, enfatizo lo que dije hace un rato, las fotos, esta fenomenal colección de fotografías de la ciudad de Montevideo, esas fotos no hablan solo de lo edilicio, ¿no? No hablan solo de lo físico, lo urbanístico, hablan también de la gente, ¿no? Hablan de la gente, De cómo vestía, por ejemplo. de cómo vestía, Cómo de la playa. ¿Cómo se desplazaba? habla del transporte, hablan de las costumbres, hablan de la cultura. Por ejemplo, yo qué sé, hay muchas fotos de carnaval, ¿no? Del carnaval tan clásico de Montevideo. Pero el carnaval era una cosa hace 50 años y es otra cosa hoy, ¿no? Los tablados, ¿no? La proliferación de tablados barriales, que fue toda una tradición de Los Montevideo. desfiles de los coches de Bueno, carnaval. los corsos, ¿no? La cantidad de corsos que había. Bueno, ahí tenemos una manifestación cultural que evolucionó. Y eso también está registrado. No es solo lo físico, no es solo el hormigón, los ladrillos, ¿no? Armando. Sí, digo, yo creo que hay una sobrevaloración muchas veces de lo antiguo, de lo que está. Lo he visto con muchos edificios que en realidad dentro del estilo en que están construidos no tienen mayor mérito y que se hacen unas batallas campales para que no sean demolidos, para construir un edificio, sin ni siquiera evaluar si va a ser una caja de zapatos lo que se va a hacer, o se va a hacer un edificio que sea digno, que sea interesante, que sea estéticamente aceptable. O sea que tú no sos un fanático de preservar Para nada. sí o sí el patrimonio arquitectónico. Para nada. Hay que decidir, hay que evaluar. Yo estuve en el incendio de Urquiza, porque yo tenía 12 años y venía al Rodó, a 2 cuadras, o sea, al viejo Rodó de Al acá. viejo Liceo Rodó. Al Liceo Rodó. Y entonces, o sea, ese día nos fuimos a clase, ¿no? Estuvimos todo el día alrededor del incendio viendo cómo luchaban por apagarlo y no quedó nada, ¿no? En ese incendio. Al ¿El venerable Rodó, que fue una obra arquitectónica muy importante, demolida por la dictadura. Totalmente. Ya que mencionaste el Urquiza, yo no A ver, estoy de cuidado acuerdo. que el micrófono ese Ya que sigue. mencionaste el Urquiza, yo no estoy de acuerdo con Juan. Para mí, la Adela Reta es formidable. Es formidable, es una belleza. Juan mencionó a la guerra de la Triple Alianza, perdón que yo sigo haciendo loops, mencionó la guerra de la Triple Alianza. La guerra de la Triple Alianza fue cubierta por un grupo de fotógrafos uruguayos, Esteban García y otros, que fueron enviados por una sucursal de unos norteamericanos que tenían sucursal acá en Montevideo, que estaban instalados en Buenos Aires, y que querían hacer algo similar a lo que ya se había hecho con la Guerra de Secesión, que era hacer álbumes. Era una época que no se podía imprimir fotos, ¿tá?, en papel, entonces lo que se hacían eran álbumes en fotografías y se los encuadernaba y se vendían esos álbumes. El señor que hizo, Brady, el que hizo
que cubrió la guerra de la Triple Alianza, hizo mucha plata con la guerra de secesión. Y entonces Bates y asociado quiso, o Bates asociado, no sé cómo se dice, quiso repetir esto mandando un grupo a cubrir la guerra de la Triple Alianza, que lo hacían con la técnica de colodión húmedo, tenían que vivir adentro de una carpa porque había que preparar la emulsión en el momento, sacar la foto y volver a la carpa para revelar. Los tipos dormían en esa misma carpa. Hay una foto de esas fotos que mencionó, que se ve, hay un el mangrullo se llama la foto, pero en realidad hay una carpa en donde están los uruguayos que vivían en esa carpa, revelaban en esa carpa. Ahí estamos de vuelta en el tema de las tecnologías, cómo ha cambiado la tecnología de la fotografía. Y no hicieron un peso, o sea, los de Bates no lograron vender, pero la anécdota, la culminación de esta anécdota, es que las placas de vidrio se perdieron todas, y lo único que se conserva en la Biblioteca Nacional es un álbum de estos que hicieron para vender y que no pudieron venderle a nadie, ¿tá? Que además alguien muy astuto en algún momento le puso el sello en el medio de la foto de Biblioteca Nacional. Entonces todas las fotos están con el sello de la Biblioteca Nacional. Esos gestos que a veces tienen los burócratas. Qué visión, ¿no? Qué visión de la preservación. Exactamente. El señor Mitre se forró con la Triple Alianza. Claro, no, pero me impacta lo que la contabas. historia de la venta de los caballos y toda esa historia. Pero no, me impacta eso de lo que contabas a propósito de cómo se gestó ese proyecto. Era un proyecto comercial. Era un proyecto absolutamente alguien comercial. Creyó que se podía hacer plata. La Guerra Alianza era un proyecto comercial. Bueno, pero alguien pensó que se podía hacer plata vendiendo las fotos de esa guerra, con ¿no? una experiencia Y de no un funcionó. norteamericano 5 años antes, ¿no? Brady, que había sacado fotos de Lincoln, que había sacado, o sea, que era un fotógrafo muy, muy importante. Este mercado era diferente, entre Absolutamente. comillas. Acá eso no prendió. No prendió ni acá ni en Argentina. Perdón, quiero destacar dos cosas de ese tema. Primero, que las fotos que muchas las tomó Javier López, son fotos que, a ver, pensemos que estaba pensado para vender en Argentina y en Buenos Aires y en Montevideo. Y eran países que estaban atacando a Paraguay. Y las fotos son fotos crudísimas, o sea, Claro, fotos de ricas. cadáveres apilados, o sea, hay como, no sé si llamarlo independencia, pero un criterio documental que es admirable, ¿no? Y lo otro que quería decir, que esa colección que está en la Biblioteca Nacional fue comprada por el Estado a el primer gran coleccionista de fotografía e historiador de la fotografía, que fue José María Fernández Saldaña. ¿Sí? José María Fernández Saldaña, que fue subdirector del Museo Histórico Nacional, ¿sí? Era un gran experto en iconografía, no solo en fotografía, sino también en acuarelas y pinturas de artistas viajeros, y en la década del 50 vende estas fotografías, que recientemente, quiero decir un datito nomás, en el Museo Histórico Cabildo se encontraron, cuando se hizo la mudanza del archivo histórico, se encontraron como 20 cajas con el archivo personal de Fernández Saldaña. Yo hace años lo estoy buscando, se encontró en octubre ese archivo y ya lo estoy empezando. Tienen una buena colección de Fernández, porque era salteño. Sí, claro, salteño, sí. Un personaje impresionante. Digo, un paréntesis, porque ya que estamos haciendo intervenciones sobre lo de los compañeros, yo quiero ver una exposición organizada por el Centro de Fotografía del Archivo Aval, por Dios, ¿no? O sea, yo creo que pueden llenar el Centro de Fotografía con las fotos que estuviste relatando. Yo te quería preguntar, Alejandro, que hablaste de tu tatarabuelo, ¿tenés daguerrotipos? Tengo. Algunos tengo. A ver, aclaremos pero para los los oyentes más jóvenes. Los daguerrotipos son entre el 40, Sí, ¿no? La primera 60 más o menos de muestra. ¿Pero qué es un daguerrotipo? Bueno, pero lo hablamos después para la segunda para la Exacto. segunda parte. Sí. ¿Sí? Dejamos yo ahí la quiero intriga. hacer una Bueno. última mención, Emiliano, que los Mirá, archivos... atento. Sí, señor. Atento a este dato. A ver. Interviene a la distancia Rafael Mandresi y aclara que las fotos de la Guerra del Paraguay están también en el Sodre y ahí no tienen el sello de la Biblioteca Nacional importante. arriba. Importante. Bueno, Están también en el Sodre en placas de vidrio. Bueno, Atentos. Eso no eso yo no lo sabía, la Atento. primera vez que lo escucho. Gracias, Y le Rafael por el agradezco a dato. Rafael. Gracias, Rafael. Aprovecho para decir que el Archivo Nacional de la Imagen y la Palabra del Sodre, que sería como el paralelo del ANIP. CDF, pero que además tiene archivo fílmico, ¿sí? Ahora que estamos ante un nuevo gobierno con nuevos proyectos, sería buenísimo que le inyectaran recursos humanos. O sea, ese archivo que tiene más acervo que el CDF, 90.000 más registros acervo, tiene creo que 5 el funcionarios. ANIP.
y acá hay 60 más o menos. A O sea, mí para me- que vean lo que es En el las archivo- instituciones que hablaba Juan al En el principio. archivo del Sodre me rehicieron, me repararon, me hicieron todo el tratamiento para conservar las películas de la familia, porque además de fotografía, todos los antepasados también filmaban desde las fines de la década del 10 películas, ¿no verdad? Yo Películas en particular de 16 milímetros en aquella época. Y bueno, pues en el Sodre me rehicieron, tengo, bueno. y las tengo todas descritas, escritos, que es lo que hay cada uno, más o menos unas 8 horas de película. Yo para cerrar Que las esta usó- primera... Sí, sí, perdón, vamos Creo que- completando este primer encare, Sí. a ver. Y además hay audios, También. Hay en audios, la una colección sí, de sí, audios sí, muy sí, la importante. colección es muy importante. Y de música. Yo tuve el privilegio de organizar ahora una exposición que se llamó 4 estrellas sobre, por el festejo de los 100 años de 1924, sobre los 4 campeonatos mundiales ganados por Uruguay, y utilicé muchos audios de Solé, de varios que formaban parte de esta exposición. ¿Qué ibas a decir? Volviendo a los archivos viejos, a mí me importa resaltar el hecho de que los archivos viejos, además de tener un valor documental y antropológico, también tenemos que tratar de rescatar, a través de los curadores, a través de fotógrafos que miran con otro ojo, digamos, el valor estético que muchas veces estas fotografías puedan tener. No son todas, no todas las fotos viejas tienen un valor estético, ¿tá? Como en cualquier herramienta expresiva, en la fotografía también está el qué y el cómo. ¿Tá? Una cosa es lo que muestro, qué buena esa fotografía por lo que estoy mostrando, que es una expresión bastante vulgar, digamos, ¿tá? Y el cómo estoy mostrando lo que estoy mostrando. Y ahí hay un valor estético. Yo vi una exposición acá que me pareció increíble de la Comisión de Educación Física, ¿tá? Con gente en el Club Neptuno y en la chata del Club Neptuno, que me parecía con un valor estético impresionante. Incluso estuve tratando de conseguir una foto para poner en mi casa de esa colección, y con todo respeto por la colección, el mismo centro de fotografía me dijo no, porque no nos pertenece. Pero ahí había un valor en muchas de esas fotografías que era un valor estético con una potencia increíble. Y bueno, nada, me parece que también es importante tener en cuenta eso, ¿no? Una cosa es el qué y otra cosa es el cómo. Sí, mira, y eso viene bien para enganchar con 2 mensajes de oyentes ya en el final de este primer segmento de La Tertulia. Por ejemplo, Virginia dice: me interesaría conocer la opinión sobre la existencia de fotógrafos fantasmas, como se da también en la literatura. Dice: yo fui vecina de un fotógrafo exquisito, Flavio Sorielo, que trabajaba para el estudio Testoni, y mucha de su obra salía del estudio firmada por Testoni. Eso era algo bastante habitual. Como ha pasado en talleres de pintura a lo largo de la historia, etc. Y después sigue, bueno, la fotografía testimonia lo que se ve y desde la perspectiva de quién lo ve. Entonces, efectivamente puede identificarse, puede clarificarse el autor. Hay veces que no. Hay veces que no queda el nombre verdadero del fotógrafo que tuvo, por ejemplo, eso que tú decías, ese criterio estético maravilloso en aquellas fotos que a ti te resultaron admirables. Yo creo que como en cualquier expresión, en cualquier expresión artística, en cualquier formato expresivo, digamos, ¿tá? La maravilla es poder leer un texto y decir, este texto se parece a lo que escribe fulano, o esta película tiene el estilo de tal, o esta secuencia fotográfica parece que fue del mismo fotógrafo, y a veces podemos llegar hasta intuir qué fotógrafo fue. Y el otro mensaje a propósito de las fotos hoy, ¿no? Las fotos hoy, el hecho de que hoy estamos llenos de cámaras fotográficas. Dice el mensaje, no tiene firma, que haya 3 millones de cámaras y celulares hoy, no quiere decir que todas ellas sean de fotógrafos. Los que estudiamos y vivimos de la fotografía no opinamos así, ¿no? No, para nada. Es lo que decías hace un rato sobre fotos viejas, también vale para las de hoy. Para nada. ¿No? Yo creo que esto es parte de la segunda parte, ¿no? Bueno, de lo que vamos a hablar en la segunda parte. Lo dejamos así, picando entonces, para que les interese a los oyentes lo que viene.
Les cuento a los oyentes, seguimos acá en la azotea del CDF y ¿qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado en este rato? En algún momento ganaron las nubes y confieso que nos alegramos. Nos alegramos porque aflojó un poco la presión del calor, pese a que estamos bajo un toldo, que es el que nos protege, porque directamente a cielo abierto, esto hoy sería bravo, en este momento sería bravo. El lugar es divino, pero claro, es un día muy pautado por la temperatura alta, por el sol. ¿Qué más? Apareció un vientito, ese vientito es bienvenido. Bienvenido. Ahora estamos otra vez con sol y con el vientito que nos ayuda. Seguramente algo se escucha, se mete en los micrófonos junto con otros sonidos de la ciudad, a pesar de que estamos a esta altura, ¿no? La altura de una azotea en la avenida 18 de Julio. Desde este lugar tan particular, de este lugar pero muy atractivo que les recomendamos para que ustedes vengan a visitar, desde este lugar enseguida regresamos.